Modric y el tercero Rakitic. ¿Se puede ir el equipo de Sampaoli de la Copa del Mundo? Bien, y continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias y estamos en nuestros estudios con Jorge Acevedo. Él es docente catedrático de la Universidad Católica del Perú y especialista también en comunicaciones y en medios públicos. Y le damos la más cordial bienvenida. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, Francisco, muchas gracias. Bien, empecemos por esta situación que se ha generado a partir de la denominada Ley Mulder, esta prohibición que se ha dado para que el Estado no publicite en medios de comunicación. ¿Es en realidad una ley mordaza, como se ha llamado, va a influir o influye de alguna manera en el trabajo que la prensa pueda desarrollar dentro de los medios de comunicación? Yo diría que es, en primer lugar, la expresión de un convencimiento del fujimorismo de que perdieron las elecciones del año 2016 porque algunos grupos mediáticos se habrían inclinado en la segunda vuelta en favor de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A raíz de las denuncias de Joaquín Ramírez, digamos por un informante de la DEA, y toda la secuela de revelaciones, ¿no? Creo que eso está en el antecedente de esta ley, y lo segundo es que este antecedente, digamos, se ha visto fortalecido por la sensación también del fujimorismo de que hay una fijación, digamos, de varios medios en las actividades y la gestión a cargo del Congreso, ¿no? Que me parecen dos datos no menores, porque no es una ley que se implementa, digamos, que se discute y se aprueba en un contexto en el cual se debate sobre la regulación de la publicidad estatal, ¿no? Es una ley que parece una respuesta, una especie de esto me hiciste, ¿no?, en el pasado y me estás haciendo ahora, con un periodismo independiente, vigilante de la conducción del Congreso a cargo del fujimorismo. Entonces yo te respondo con estas restricciones que efectivamente, como lo decías en tu comentario inicial, afectan el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés público, asuntos que les conciernen. Y en segundo lugar, discrimina también a los medios de comunicación en general respecto a la posibilidad de tener contratos con el Estado, que son en todos los aspectos o dimensiones económicas y sociales, pues también un derecho a contratar con el Estado, ¿no? Ahora, hay un impacto, hay dos impactos en realidad, uno grande para los medios de comunicación, digamos, de Lima, ¿no es cierto?, que es el tema de que se le puede complicar el pago de planillas y cosas por el estilo, pero también hay una influencia, y esto lo conoces tú porque tú has estado también dentro de este tema del manejo de las radios de provincia o de los medios de comunicación de provincia, que viven también prácticamente de la publicidad que les pueda brindar el Estado, ¿no? Por supuesto, yo diría que el impacto va a ser mayor en los medios locales y regionales que en los principales grupos mediáticos, a los cuales también, digamos, les va a afectar esta norma, porque si bien podría decirse en términos generales que del total de ingresos por inversión publicitaria, un poco menos del 10% correspondería al Estado, en el caso de los grupos grandes. Sin embargo, en las regiones, en los distritos y provincias, el Estado es el principal inversionista para muchos medios de comunicación, ¿no?, a nivel de municipalidades y gobiernos regionales. Y estos medios locales y regionales van a ser, yo diría, los más afectados, porque no hay mercados desarrollados, porque no hay grandes anunciantes en muchas localidades del país, y el Estado es importante. Entonces, más que una prohibición, más que severas restricciones, no prohíbe totalmente, ¿no es cierto? Deja dos canales que son los procesos electorales y situaciones de emergencia, ¿no? Pero es una restricción severa. Yo diría que más que a los medios, ¿no?, grandes, va a afectar fundamentalmente a los medios locales y regionales, ¿no? En algún momento, cuando Ollantaytamala asumió el gobierno en el periodo anterior, se hablaba también de esta posibilidad, pero a partir de la regulación de los medios de comunicación, ¿no?, de implementar una ley de medios similar a la que hay en Ecuador, similar a la que hay en Bolivia, y eso se discutió mucho porque se decía que lo que iba a haber era más que nada un autoritarismo por parte del gobierno y de
fustigar también a los medios de comunicación que no estuvieran a su favor. Este tema de la ley Mulder, la propuesta que se hizo también durante el gobierno Humala, ¿no ha caído en saco roto? ¿No se ha perdido una gran oportunidad de discutir una ley de medios de comunicación? Claro, yo diría que ese contexto, digamos, en parte enturbia ese debate y la posibilidad de regular sin estos enfrentamientos tan drásticos entre el fujimorismo y un sector de medios de comunicación, ¿no? Porque el fujimorismo tiene una raíz autoritaria, no hay que olvidarlo, y tiene rasgos autoritarios. A muchos jóvenes montesinismo no les dice nada, pero la presencia de este señor Gibaja, ¿no?, de este militar retirado, como jefe de seguridad del Congreso, y todas sus prácticas y las prácticas de mucha gente vinculada al fujimorismo, en realidad nos habla de un partido político vertical, autoritario y con muchos vicios en su actuar. Entonces, lo que puede pasar es que la oportunidad de discutir una regulación de la inversión publicitaria del Estado que tenga como principios básicos la equidad, la descentralización y la transparencia, se puede viciar, ¿no? Y puede ser afectada esta posibilidad durante un tiempo relativamente extenso. También durante la campaña del año 2011, efectivamente, Gana Perú propuso hacer una ley de medios, yo diría que recogiendo fundamentalmente la experiencia argentina, más que la ecuatoriana y la boliviana, ¿no? Sin embargo, la capacidad de presión de los medios hizo que esta propuesta quedara encarpetada entre la primera y la segunda vuelta. Sin duda es un tema sensible, los medios tienen mucho poder, a pesar de que hoy en día al frente tienen a un fujimorismo autoritario, digamos, y con mucho poder desde el Congreso, digamos, y bloquean fácilmente iniciativas, ¿no?, como esta, pero se exponen a su vez a que un determinado partido o fuerza política, ¿no?, a la que no le gusta la transparencia y la vigilancia desde los medios, pueda desarrollar iniciativas legislativas como esta, que en realidad vienen a ser una forma de censura indirecta, ¿no? Y quieras o no, es una lucha fuerte también entre el fujimorismo y una concentración mediática que, quieras o no, así no lo agarramos, maneja gran porcentaje del espectro, ¿no? Pero como es una disputa que se desarrolla en un contexto, digamos, de confrontación, y el fujimorismo, por su vocación autoritaria, desarrolla proyectos legislativos, digamos, como este, ¿no?, realmente sin un debate mucho mayor, entonces nos exponemos a que los resultados sean finalmente negativos, ¿no? Pensando en que el sector de los medios es un sector que necesita debate y una regulación que permita pluralidad, que permita transparencia, que permita descentralización. En eso estamos de acuerdo, pero no de esta manera como lo están haciendo los fujimoristas. Ahora, la norma que está ya promulgada y que está entrando a todo este proceso de debate e inconstitucionalidad señala que el Estado puede hacer publicidad a través de los medios públicos. Le hace Canal 7, Radio Nacional, Andina, el Diario El Peruano, etcétera, y todos los canales que tienen a su disposición. En el Congreso también hay canales que están a disposición supuestamente de la población. Pero ¿tienen la fuerza necesaria los medios públicos? Tú has estado en algún momento también en el Instituto de Radio y Televisión. ¿Tienen la fuerza necesaria para cubrir todo el espectro que se necesita para llegar a toda la población? La mayor cobertura es de TV Perú, ¿no? TV Perú tiene la mayor cobertura. Incluso recuperando un poco lo que está en vigencia, lo del Mundial, la alianza entre un canal privado y el IRTP ha sido importante porque ha permitido que poblaciones diversas en el país puedan ver, ¿no?, los partidos del Mundial y especialmente de la selección peruana. Eso dice que efectivamente hay cobertura. El problema está en que Radio Nacional, por ejemplo, sí es un medio estatal bastante debilitado, ¿no?, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, no tiene mucha cobertura, y también hay que pensar en la audiencia promedio, ¿no?, de los medios estatales, que yo diría en términos muy generales, aunque nos falta información porque la medición de audiencia se hace
si no recuerdo mal, en 6 o en 7 ciudades, incluidas Lima, no llega al 10%. Entonces hay una limitación severa. Y la otra vía, que son las redes sociales, hay que reconocer, hay que tomar conciencia, si no lo sabe la opinión pública, de que las redes sociales no son neutrales, que son de una corporación, especialmente Facebook, ¿no? Y lo mismo también, el principal navegador y buscador en esta parte del planeta es Google, y también es de una corporación privada. O sea, podría haber incluso ahí un contrasentido, ¿no? Entonces, yo diría que estas son las consecuencias de una ley que se discute muy poco, casi nada, y que se aprueba con la sangre en el ojo, ¿no? De lo que pasó en el año 2016 y lo que ha pasado en estos últimos meses, cuando la prensa, con un sentido de periodismo de investigación, ha empezado a ponerle el ojo a la conducción, digamos, irregular en general y con cosas turbias que el fujimorismo está haciendo en el Congreso de la República. Y es curioso, y ya para terminar, Jorge, porque la crítica de Mauricio Mulder y de los fujimoristas pasaba porque en el año y medio que duró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se gastó una cantidad enorme de dinero en publicidad, y sin embargo no revisan antecedentes cercanos. Por ejemplo, el último año del fujimorismo, del 99 al 2000, el gasto ha sido superior al que se le atribuye a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? No tengo las cifras ahorita a la mano, pero hemos buscado la información y está ahí, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es decir, Mulder, el APRA ha sido gobierno en 2 oportunidades, del 85 al 90 y del 2006 al 2011, y nunca plantearon una propuesta así, más bien fueron de la mano, digamos, con los principales grupos mediáticos, yo diría en términos generales, ¿no? Y el fujimorismo, en realidad, lo que pasa es que hay distancia entre lo que pasó en los 90, ¿no? Pero esa distancia tiene que ser recuperada para darnos cuenta, digamos, que la mayor parte de la población se dé cuenta que no se busque el beneficio, digamos, ciudadano en general, al contrario, se lo restringe con esta norma, ¿no? Yo diría que esta ley es el resultado de una confrontación y de un convencimiento de que la elección del año 2016 se perdió ¿no? Cosa que en realidad es una verdad a medias, porque si bien hubo denuncias periodísticas, de ningún modo se puede comparar cómo los grupos mediáticos apoyaron en el 2011 a Keiko Fujimori, ese vigor, ¿no? de un apoyo incluso burdo, digamos, de varios grupos mediáticos, a lo que pasó en el año 2016, que en comparación con lo anterior, digamos, hubo mucho más equidad, ¿no? En relación a los dos candidatos. Ni comparable con lo que pasó en el 2000 con su padre, con Alberto Fujimori, que todos los canales bien aceitados se comportaban pues de acuerdo a lo que dictaba el régimen. Mucho menos comparable, efectivamente. Sí. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado algunas luces sobre este tema, que esperemos saber qué ocurre también en el Tribunal Constitucional en los próximos meses. Muchas gracias. No, por nada. Jorge Acevedo, docente catedrático de la Universidad Católica, especialista en comunicaciones, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y al retornar volvemos para hablar de un tema que se nos ha ido quedando un poquito debajo de la cancha de fútbol, que tiene que ver con el tema de los feminicidios y los casos que han venido ocurriendo en nuestro país. Hacemos una pausa y retornamos para hablar de ello con Susana Chávez, directora de Pronsex.